vamos a tocar el tema sobre, a ver, un momentito, perdón. Ya, primero permítame presentarle a la colega. Carla Rangel, ella es magíster en salud pública, tiene un diplomado en nutrición bariátrica. Sí. El tema a tratar es sobre el seguimiento nutricional en pacientes que han sido sometidos a la cirugía bariátrica, pero posterior a un año de la cirugía. Tengo el agrado de presentarles a Carla Rangel. Muy buenas noches, Carla. Te escuchamos. Tengo el agrado de presentarles a Carla Rangel. Buenas noches, Carla. Okay, muy bien. Buenas noches, Vladimir. Un gusto estar aquí en la inauguración, ¿no? de esta nueva plataforma. Felicitar grandemente a la ANNE, a la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, por todas estas capacitaciones, todos estos talleres, todo lo que se está haciendo por el beneficio de los nutricionistas en Ecuador. Felicitaciones, Vladimir, y a toda la asociación. Y bueno, en esta noche vamos a hablar acerca del seguimiento post cirugía bariátrica, o el seguimiento después de un año. El año pasado, en el congreso de la ANNE, tuve el grato honor de ser invitada y ahí estuvimos hablando acerca de la cirugía bariátrica, los pros, los contras, qué pacientes deben de hacerse, los diferentes tipos de cirugía bariátrica que hay, ¿no? Mangas gástricas, bypass, el sleeve. Estuvimos hablando de todo eso. Pues la mayoría de los que estamos aquí en ANE estuvimos en el Congreso. Por ese motivo ya no voy a hablar de ese tema porque ese tema ya se lo ha escuchado, ¿no? Pero ahora vamos a hablar en cuanto al seguimiento. Aproximadamente en el 2013, yo empecé a trabajar con pacientes bariátricos, junto con el doctor Carlos Gómez en la ciudad de Guayaquil. Y aproximadamente veía 3 pacientes bariátricos a la semana. Veía aproximadamente 3 pacientes a la semana. El año pasado, que fue mi último año que estuve en Ecuador, veía aproximadamente 8 pacientes bariátricos al día. ¿Qué significa eso? Que ha habido un aumento sumamente grande en cuanto a pacientes que se quieren operar de cirugía bariátrica. Muchos piensan que es la varita milagrosa, que es la varita mágica, que me opero y asunto resuelto. No, es bien importante que nosotros, bueno, como nutricionistas, sabemos que la obesidad no se cura, igual que la diabetes, igual que la hipertensión. Lo que se hace es, se controla. Y bueno, y con este pequeño preámbulo, voy a poner la presentación que aquí la tengo. Ay, aquí ya la tenía bajada. Espérenme un segundito, Verdi, ya estuvimos practicando esto. Ya la tenía minimizada, pero ahorita no la encuentro. Pero a ver, espérenme un segundito que aquí la tengo. Ya la tenía minimizada para nomás abrirla, pero bueno, cosas que pasan. Vamos otra vez. A ver, podemos poner desde el principio, Vladimir, porque ya la tenía minimizada, pero no sé qué pasó. Sí, búscala en tu computador y la presentas, no hay ningún problema. Sí. Aquí vamos a...
Ok, ahora sí. ¿Ya? Ok, listo. Perfecto. Muy bien, y vamos a hablar acerca del seguimiento nutricional en el mediano y largo plazo de los pacientes bariátricos, ¿no? Entonces, ya hablamos que ha habido un auge bastante alto de este tipo de cirugías y pues tenemos que estar bastante informados y saber que no solamente es la cirugía mencionaba un doctor en un congreso que es solamente el 30%. El otro 70% lo va a ser el aspecto nutricional, el aspecto psicológico y el ejercicio. Pero en lo que ahorita nosotros nos vamos a enfocar es en el aspecto nutricional. Y cuando nosotros hablamos de éxito en una cirugía bariátrica es cuando nuestro paciente ha tenido una pérdida del exceso de peso entre el 50 y el 70%, ¿no? Hablando del exceso del peso. Por eso generalmente nuestro paciente puede quedar en un IMC de 27, 28 y el paciente a veces quiere quedar en 23, ¿no? Y dice, no, es que yo quiero quedar en un IMC de 23 como tal persona que se operó y quedó en 23. Cada persona, ustedes saben que es tan diferente y también depende del exceso de peso que tenga el paciente. Entonces, si el paciente ha perdido entre 50 y 70%, ya hablamos del exceso de peso, ya hablamos que es un éxito. Aunque también tenemos pacientes que pierden el 100% del exceso de peso y pueden llegar muy bien a un IMC de 23, de 24, que son pocos los casos, pero sí los tenemos. También cuando se tiene un IMC menor de 30, cuando nuestro paciente alcanza a un IMC menor de 30, hablamos que también es un éxito. Un éxito también es cuando después de 2 años de la cirugía, nuestro paciente sigue manteniendo la pérdida de peso, ¿no? Entonces, el primer año se llama la luna de miel. Porque haga bien las cosas o no las haga bien, nuestro paciente va a bajar de peso. Entonces, ahí nuestro reto es, después del año, que nuestro paciente mantenga esa pérdida de peso a largo tiempo. Otra cosa que también es muy importante es la satisfacción del paciente, ¿no? Porque sí hemos tenido casos de que el paciente llega a un IMC de 24, 25, pero no se siente tan bien. ¿Por qué? Porque empieza a tener problemas digestivos, porque a lo mejor no aprendió a comer bien, porque tiene problemas con la piel, ¿no? Que empieza a haber mucho descenso en la piel, especialmente en los brazos, en el abdomen, y a veces en los brazos el tejido de la piel les cuelga a manera de alitas de murciélago. O en el abdomen cuelga y parece como que tuvieran una faldita, ¿no? Esa piel, ese exceso de piel que les cuelga. Entonces, el paciente no está satisfecho. Entonces, ahí tenemos que ir a otro tipo de tratamiento que ya es un tratamiento estético, ¿no? O también hablamos de éxito cuando las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, llegan a sus valores normales. No desaparecen, pero sí se controlan. Cuando el paciente que era hipertenso ya maneja su presión normal y no tiene que tomar pastillas, cuando el paciente diabético que se aplicaba insulina, ya no se aplica insulina, entonces ahí también hablamos de éxito. Y lo principal es cuando el paciente se siente pleno, que ha mejorado su calidad de vida, el aspecto social, que es más aceptado socialmente porque ya puede hacer deportes, porque puede jugar con sus hijos, porque con su esposa, su esposo se siente mejor. Entonces ese es el éxito principal
primordial de la cirugía bariátrica, ¿no? Enfocándonos al manejo nutricional, en lo que nosotros como nutricionistas tenemos que trabajar es en evitar la reganancia de peso. Como yo les dije, el primer año hagan bien las cosas o no las hagan tan bien, nuestro paciente va a bajar de peso, porque en el primer año nuestro paciente ha tenido la pérdida de la grelina. La grelina, como ustedes saben, es una hormona que se segrega en la parte superior del estómago, en el fondo gástrico, en la parte superior, ahí se segrega la grelina. Cuando se hace la operación, ya sea manga gástrica o bypass, se pierde esa parte del estómago donde se segrega la grelina. Por esa razón es que el paciente, aparte del espacio, ¿no? que es muy chico, el paciente no tiene esas ganas de comer tanto, esa ansiedad por comer, porque no tiene la grelina. Y la grelina, pues, es la hormona que hace que nosotros tengamos las ganas de comer. Pero al año empieza otra vez el estómago a segregar esta cantidad de esta hormona que es la grelina. Por esa razón es que hay mayor probabilidades de que un paciente con manga gástrica regane peso. En las estadísticas, aproximadamente entre 30 y el 40% de pacientes operados con mangas gástricas reganan peso. Esa es una estadística bastante alta, por eso es que ahora todos los doctores, los cirujanos, quieren trabajar en equipos, porque se han dado cuenta de que solos no se puede dar un tratamiento adecuado para el paciente, ¿no? Entonces, ahora, en bypass hay menor probabilidad de reganancia de peso. Solamente entre el 1 y el 2% de pacientes operados con bypass gástrico reganan peso. Pero el otro problema con ellos es que el problema de desnutrición puede ser sumamente grande, porque si no se lo trata adecuadamente nutricionalmente y en cuanto a la suplementación, nuestro paciente se nos puede desnutrir, porque ya no está trabajando la primera parte del intestino delgado, sino que el alimento del punch gástrico, del estomaguito chiquito que le dejaron, pasa directo a la segunda parte del intestino delgado. Entonces no hay una muy buena absorción de los nutrientes. Por esa razón, el paciente operado de bypass, si no es manejado nutricionalmente adecuadamente, puede tener problemas muy graves de deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces, aquí vemos también en el manejo nutricional, tenemos que evitar la deficiencia de micronutrientes y macronutrientes. En pacientes bariátricos siempre va a ser necesaria la suplementación. Como dije, en mayor cantidad en pacientes operados de bypass, porque el bypass es restrictivo, poquita cantidad de comida y aparte es mal absortivo, ¿no? En cambio, la manga gástrica solamente es restrictiva, es poquita cantidad de alimentos, pero toda la absorción es completa. Y en el manejo nutricional, primordialmente, después del año, vamos a manejar educación. Que esa es la clave. En el seguimiento de los pacientes, nosotros podemos ver que hasta aproximadamente 63% son los reportes de la falta de seguimiento. Generalmente, un paciente operado de cirugía bariátrica va al consultorio 3, máximo 4 veces, ¿no? Entonces nosotros en esas 3 o 4 consultas que nuestro paciente vaya, tenemos que tratar de darles toda la información referente a educación.
¿Por qué el paciente generalmente no continúa con el seguimiento? Pues falta de tiempo, muchas veces la distancia. Nosotros ahí en el consultorio, con el doctor Gómez, teníamos muchos pacientes de provincia, muchos pacientes de provincia que no podían ir a la consulta una vez al mes, ¿no? Que generalmente yo manejo, perdón, durante el primer año, una vez al mes en el consultorio. Entonces, yo lo que empecé a hacer es con ese tipo de pacientes, por ejemplo, de Galápagos o del Oriente, era por videollamada empecé a hacer el seguimiento con este tipo de pacientes que eran de provincia. También razones económicas, muchas veces los pacientes no se vinculan mucho al grupo quirúrgico, ¿no? Y se desmotivan. Otras veces cuando la pérdida de peso va muy despacio o a veces se detiene tal vez en un 32, 33 de IMC, el paciente se desmotiva y no quiere continuar con las consultas. Eh, bueno, antes de seguir, quiero pedir una disculpa. El teclado que tengo de mi computadora es en inglés y por esa razón me hacen falta los acentos, ¿no? Los acentos. Así que, bueno, pido disculpas por la falta de los acentos en las palabras. Ok, seguimos. Entonces, enfocándonos a lo que es el manejo nutricional, la salud no es una meta a corto plazo, es un proyecto de vida. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito. Por eso es que es bien importante, antes de que nuestro paciente se opere, que asista a nuestra consulta nutricional, nosotros preguntarle, ¿no? ¿Por qué quiere operarse? ¿Por qué quiere dejar de ser gordito? ¿Por qué quiere dejar de ser obeso? Y marcar, desde ahí tenemos que empezar a marcar las pautas. Muchas personas lo quieren hacer, bajar de peso por una moda, por algún otro factor, pero nosotros tenemos que decirles que al hacerse una cirugía bariátrica, su vida les va a cambiar y ellos tienen que estar bien conscientes de eso, que la forma como estaban viviendo, con excesos de alimentación, a lo mejor pocas horas de sueño, no horarios fijos para la comida, comer a cualquier hora, comer en la madrugada, tantas formas que ustedes conocen, que son las formas que los ha llevado a la obesidad, eso ya no va a ser. Ahora ellos van a tener una nueva vida, ¿no? Entonces, incluso déjenme decirles que cuando uno habla a veces con un paciente antes de operarse de eso, ¿no? De todo lo negativo que tienen que dejar, muchos pacientes incluso se desaniman y dicen, no, yo mejor prefiero seguir viviendo como estoy, con mi tipo de vida, con mi forma de alimentación y así gordito, a que tener que cambiar a un nuevo estilo de vida, a una nueva alimentación. Entonces, la salud no es un plan en blanco y negro con instrucciones. No es simplemente una hoja de alimentación, de un menú que les vamos a dar. Estos puede que nos funcionen por un periodo corto de tiempo, ¿no? Las reglas, las restricciones y fuerza de voluntad no funcionan a largo plazo. Lo que va a funcionar a largo plazo definitivamente es el cambio de hábitos. Y eso nosotros siempre lo trabajamos en el consultorio como nutricionistas, ¿no? Pero yo pienso que con este tipo de pacientes debemos de trabajar aún más con el cambio de hábitos, ¿no? Y sabemos que los hábitos son comportamientos automáticos que no requieren de fuerza de voluntad una vez establecidos.
porque la fuerza de voluntad es difícil, ¿no? Y que me levanto en la mañana y tengo que hacer ejercicio y tengo que tener esa fuerza para hacerlo, llega un momento en que cansa el paciente y ya no lo va a querer hacer, ¿no? Pero si empezamos con cosas más sencillas, como a lo mejor no ejercicios tan extenuantes, sino buscar algo que a nuestro paciente le guste, algo le va a gustar, caminar, andar en bicicleta, ir a la piscina. Bueno, ahorita estamos con las restricciones del COVID, ¿no? Pero hablando en general, ¿no? Eh, Algo vamos a encontrar que a nuestro paciente le guste. Y algo que es bien importante en el cambio de hábitos y en el autocontrol es buscar una persona que nos motive. Y en este caso, nosotros vamos a ser esas personas que vamos a motivar a nuestro paciente. Ahora, si nuestro paciente tiene el esposo, la esposa, un hijo, una hija, que le ayude, que sea su pareja, que trabajen juntos en este cambio de hábitos, va a ser mucho mejor, mucho más fácil y más llevadero. Hacer estos cambios con alguien que viva bajo el mismo techo de nuestro paciente. Cualquier acción que la repetimos varias veces por más de 21 días se va a convertir en un hábito. Un comportamiento saludable que no requiere de fuerza de voluntad. Y hay que encontrar una manera de disfrutarlo y reforzarlo para que se vuelva automático. A la mayoría de los pacientes obesos no les va a gustar tomar agua, ¿no? Eso sí, el jugo, la leche, las bebidas de soda, eso les va a encantar. Pero tomar agua es tan difícil para ellos. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, que quiero compartir con ustedes, es en una jarra de agua, poner rebanaditas o de limón, o de frutilla, o de pepino, ¿no? Y entonces esas frutas, esas verduras, le da un sabor tan suavecito, tan ligerito, que ya como que le cambia un poquito le da un saborcito, ¿no? Muy agradable. Y la verdad me ha ayudado bastante a que los pacientes puedan ir tomando ese hábito tan fácil, ese hábito que para nosotros puede ser algo tan fácil, tan sencillo, pero para el paciente obeso es tan difícil el poder tomar sus 8 a 10 vasos de agua. Sabemos que de 8 a 10 vasos de agua es una persona con peso normal. Un obeso pues tiene que tomar mucha mayor cantidad de agua, ¿no? Pero entonces tenemos que encontrar la manera de que nuestro paciente lo disfrute. Hay que reforzarlo para que se pueda volver automático. Y en cuanto a la prevención para la reganancia de peso, es algo muy importante el aspecto psicológico motivacional. Y bueno, nosotros no somos psicólogos, pero sí es importante que tengamos ciertas herramientas de este tipo para poder ayudar y motivar a nuestros pacientes, ¿no? En primer lugar, nuestros pacientes deben de estar conscientes de lo que está sucediendo en el presente. Porque déjenme decirles que muchos pacientes se aferran al pasado. Incluso es tan curioso que cuando ellos ya están delgados, ¿no? Ya llegaron a un 26, a un 27 de IMC y venían a lo mejor de un 40, se ven demasiado delgados, no se gustan, se ven muy delgados o empiezan a buscar siempre el pero porque se aferran en el pasado. Una esa, otra, miedo al futuro. Tienen 2, 3 meses de operado y ya tienen el temor de que no van a tener una pérdida de peso adecuada, de que no van a llegar a su peso ideal, o sea, siempre tienen ese problema, el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, tratar de
ubicar a nuestros pacientes en el presente. El pasado ya pasó, ese capítulo ya lo vamos a cerrar, ya vamos a cerrar esa parte y nos vamos a enfocar en el presente, en hacer bien las cosas para tener un futuro bueno. Es bueno que nuestro paciente tenga un diario y ahí vaya apuntando las cosas que le están ayudando, las cosas que se les está haciendo difícil, la comida que les cae bien, la comida que a lo mejor no les cae tan bien porque todavía no tienen la suficiente cantidad de enzimas, ¿no? Entonces, un diario es muy bueno tanto para ellos como para nosotros para saber en qué aspectos trabajar más. Otra cosa es la meditación, la oración. Ustedes saben que nosotros somos seres espirituales también y independiente de la religión que nuestro paciente tenga, siempre es bien importante recalcar eso, ¿no? Su comunión con Dios, la congruencia en sus creencias, tener un tiempo de meditación o de oración. Cualquier práctica o actividad física que ayude a crear conciencia. Como dije, a lo mejor nosotros le vamos a mandar a nuestro paciente a caminar, pero a lo mejor caminar le aburre, pero andar en bicicleta sí le va a gustar, ¿no? En ejercicios tenemos una cantidad tan grande de ejercicios funcionales, tenemos el yoga, tenemos todo. Lo que no recomendamos es el CrossFit. Ese sí no está recomendado. De ahí, cualquier tipo de ejercicio de acuerdo al gusto de la persona, de acuerdo al gusto, siempre recalcando que los ejercicios son de menos a más, ¿no? Entonces, cualquier práctica o actividad física que ayude a crear una conciencia y que sea algo consecutivo. Aceptación, aceptarnos como somos y saber que la cirugía nos va a ayudar mucho, pero que no nos va a dejar perfectas, ¿no? Muchos pacientes a veces quieren la perfección, pero no, es bien importante hablar con ellos acerca de la aceptación. Tener control, que es el autocontrol, y el agradecimiento, el agradecimiento por todas las cosas que tenemos. Yo he tenido pacientes, adolescentes, tal vez de 18 años, de 20 años, que se operan y era tan triste verlos en el consultorio y como que sienten que se merecen todo en la vida, ¿no? Y a veces sí yo tenía que confrontarlos un poquito y decirles que lo principal que tenían que ser era agradecidos con sus padres, ¿no? Porque les habían dado la oportunidad de poder tener esa cirugía y entonces el acercamiento con los padres. Muchas veces los adolescentes a esa edad, ustedes saben, tantos conflictos que hay, los padres a veces se dedican mucho a trabajar, se descuidan con la alimentación de los chicos y luego llegan a obesidad, luego los padres se sienten culpables, por eso van y los operan. Son a veces círculos viciosos y cuando nosotros veamos ciertos conflictos muy fuertes entre padres e hijos, sí es bien importante derivarlos con la psicóloga para que haya un éxito en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Aquí quiero enseñarles un reporte que es acerca de health coaching, que es acerca del coaching, que es el acompañamiento que nosotros podemos hacer con los pacientes. Y aquí les voy a contar yo mi experiencia personal con esta área. Como les mencioné, en el 2012, 2013, yo empecé a trabajar con los pacientes bariátricos. Pero iban como les dije, ¿no? 3, 4 veces a las consultas, ya no regresaban. Era un poco difícil
mantenerlos, hasta que yo elaboré un plan de un año de acompañamiento al paciente en el que incluían talleres de ejercicio, talleres de cocina, talleres de cocina saludables, talleres psicológicos motivacionales, individuales y grupales. Entonces armé el paquete por un año y la verdad me fue bastante bien, tanto en el acompañamiento para los pacientes como en los resultados. Y yo veía cómo ellos se sentían mejor al tener no solamente la consulta en el consultorio, sino también asistir a los talleres de cocina, a los talleres de ejercicio, en los que juntábamos con otros pacientes también bariátricos, ellos contaban sus experiencias y era mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí en lo personal, estos programas de acompañamientos tanto individuales como grupales, tienen muchísimo éxito a mediano y a largo plazo con nuestros pacientes. Y ya hablando en cuanto a la educación, para nosotros como nutriólogos, como nutricionistas, como médicos, es bien importante los cursos, talleres, diplomados en línea, como los que ahorita estamos recibiendo por parte de la ANE. Y bueno, yo les quería comentar el diplomado que hice con el Colegio Mexicano de Obesidad y Cirugía Bariátrica es muy, muy bueno, a un muy buen precio y la verdad, muy, muy completo y práctico. Se los recomiendo. Educación para el paciente por medio de redes sociales en nuestras páginas. Lo que nosotros ponemos, lo que nosotros posteamos va a ser de educación para nuestros pacientes. A grupos de apoyo, eso es muy, muy bueno. Blogs, libros, recomendar páginas, apps, que siempre y cuando sean recomendadas por nosotros, que nosotros ya las hayamos revisado y sepamos que son muy buenas. Y educación para la comunidad es nuestra responsabilidad social, ¿no? Brindar talleres en nuestra comunidad, en nuestra área, en el área donde nosotros vivimos, cursos en Carla, línea. ¿Sí? hola Carla, si me permites, ellos están consultando principalmente sobre la suplementación. Indican que si qué tipo de Oh, suplementación se debería utilizar. ya, perfecto, muy bien. En el aspecto de la suplementación, como el paciente bariátrico es un paciente diferente, no es como otro tipo de paciente que no ha sido sometido a cirugía bariátrica, necesitamos nosotros manejar suplementos de pacientes bariátricos, ¿no? Hay muchísimas, hay algunas marcas y bueno, la marca con la que yo siempre trabajo es la marca de Celébrate. Celébrate, ustedes la pueden buscar en Instagram o en Facebook. Eh, incluso esta marca, ellos Son se las encargan también de características de estos productos. son especiales para pacientes bariátricos, que los requerimientos son más altos en comparación a los otros suplementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de vitamina C, si hablamos de hierro, calcio, vitamina D, zinc, que esos son las vitaminas minerales con las que en mayor cantidad debemos de trabajar con nuestros pacientes y es con los que más debemos de cuidar, ¿no? Vitamina C, calcio, zinc, hierro y complejo B. Entonces, los suplementos para bariátricos, una, contienen mayor cantidad de nutrientes en comparación a los otros. Y dos, son mucho más fáciles de ingerir. Por ejemplo, el calcio generalmente nosotros lo encontramos en pastillas que parecen como balitas blancas, ¿no? Que son bastante difíciles de digerir. Para pacientes bariátricos son tipo gomitas, que son muy fáciles de digerir, ¿no? Entonces, sí, buena la pregunta que hicieron. Sí es muy importante
que manejemos marcas de suplementos bariátricos especiales para este tipo de pacientes. Hay otra pregunta en cuanto al estreñimiento frecuente en este tipo de pacientes. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Sí, hay dos cosas. Una es el estreñimiento y otra es la diarrea. Generalmente en pacientes con bypass, los 2 o 3 primeros meses van a tener diarreas persistentes por la malabsorción, ¿no? Por la malabsorción hasta que el cuerpo empieza otra vez a regularse y a conocerse de nuevo. Y en manga gástrica sí es más frecuente el estreñimiento. Entonces, en estos casos tenemos que manejar la alimentación con alimentos que sean laxantes. Ahora, como mencioné al principio, ¿no? Para el paciente obeso le va a ser bien difícil tomar agua. Entonces, ya se operó y le sigue costando. Entonces tenemos que buscar una forma, hacerles un control, ponerles... Tengo una paciente que en el celular, ella tiene grabado sus horarios de comida y de tomar agua con un diferente ringtone, con un diferente tono. Cuando a ella le toca un tono, ella sabe que ya le toca comer, porque el paciente bariátrico tiene que comer entre 5 y 6 veces al día, ¿no? Entonces tiene un sonido para la comida y otro sonido para el agua, porque no están acostumbrados a tomar agua. Entonces, eso es también bien importante. Otra consulta que realizan es el por qué no se recomienda el CrossFit dentro de la actividad física que podría realizar. Ya, porque en el COVID es muy usual las lesiones, es muy usual las lesiones, ¿no? Entonces debemos de manejar un tipo de ejercicio que no vaya a lesionar al paciente. Y la verdad, yo en lo personal, platicando con un amigo que es entrenador personal de muchísimos años, él me decía que el CrossFit es un entrenamiento que empezó aquí en Estados Unidos para los militares, para la gente que iba a la Navy o al ejército. Entonces, es un entrenamiento muy fuerte, muy agresivo. Entonces, una persona común y corriente, una persona normal, no va a recibir un entrenamiento porque no va a ser un trabajo militar, ¿no? Entonces, no recomendamos mucho el CrossFit, por eso. Ujú. Y hay otra pregunta que indican, ¿a los cuántos días después de la operación es recomendable el uso de alimentos sólidos? Ya, voy a hablar de forma general las etapas en el primer mes, ¿no? El paciente a la primera semana generalmente es dieta líquida, líquidos claros y proteína en polvo, líquidos la primera semana. La segunda semana son las papillas, como las papillas de un bebé, ¿no? Pueden ser de manzana, de calabacita, de zanahoria, ese tipo de papillas. Incluso a veces los pacientes me preguntan que sí, puede ser de Gerber. Claro que sí, también puede ser de Gerber. La segunda semana. Para la tercera semana ya es una dieta molida, ¿no? Y ya a partir de la cuarta semana ya nuestro paciente puede tener lo que llamamos una dieta normal para paciente bariátrico. Ahora, hay pacientes que a los 3, 4 días ya se sienten muy bien, ya expulsan gases, no tienen ningún problema, y ya para el cuarto, quinto día ya puedo iniciar las papillas, no hay ningún problema. Pero hay otros pacientes que se les dificulta un poco más y tienen que pasar más tiempo en dieta líquida, ¿no? Entonces, cada paciente es individualizado, pero lo que yo ahorita les mencioné es las generalidades, cómo son las fases durante el primer mes del paciente operado de cirugía bariátrica. Una última pregunta de este primer set de preguntas. Dice, Ujú. ¿qué sucede si han pasado 3 años ya de la cirugía y ha aumentado de peso en promedio? Ya, ok.
Buena pregunta. Generalmente eso va a suceder en manga gástrica, ¿no? El paciente a lo mejor llegó a su peso ideal, ¿no? Pongamos este escenario. Llegó a su peso ideal, tal vez en un 25 de IMC al año, al primer año. El segundo año se descuidó, no hizo ejercicio, no comió adecuadamente, no tuvo sus horarios y empezó la reganancia de peso. Si llegó porque sí hemos tenido algunos pacientes que han llegado al mismo peso que tenían antes de la cirugía. Sí hemos tenido esos pacientes. ¿Cuál es el siguiente paso en ese tipo de pacientes? Hacer una cirugía de remisión. ¿Cuál es esa? El bypass. Pero eso ya sucede cuando nuestro paciente ha sido bastante desordenado y no tomó conciencia, pero sí hemos tenido algunos pacientes que después de manga, a los 3, 4 años, se les ha hecho un bypass. Pero ya después del bypass, ahí sí ya no hay nada más. Que como les digo, solamente entre el 1 y el 2% vuelve a reganar peso. Pero en este caso ya tenemos que cuidar mucho en este paciente problemas de desnutrición. Ok, Carla, muchas gracias. Podemos seguir con tu presentación. Okay. Y entonces, bueno, mencionamos que en el tema de la educación, la responsabilidad social que tenemos todos en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos es realizar talleres, cursos en línea y presenciales, y en nuestras páginas de internet poner información buena, relevante, importante para nuestros pacientes, ¿no? Y aquí vemos que en la era de la información, la ignorancia es una decisión. Ahora, algo que también quería mencionarles es acerca de la congruencia de lo que nosotros decimos y de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no podemos guiar a alguien por un camino desconocido, solo se necesita ir un paso adelante. ¿Qué quiere decir esto, queridos colegas? Que en temas de ejercicio, en temas de salud, en temas de alimentación, que no somos perfectos, que igual tenemos nuestros errores, tenemos a veces algún problemita de salud, ¿no? Que tenemos, pero sí es bien importante que seamos bien congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Y aquí yo les quiero mencionar, les quiero leer un estudio que se hizo que menciona que médicos con un IMC dentro de los rangos normales discuten el peso del paciente en menores IMC comparados con médicos obesos o con sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pacientes nos siguen nuestro ejemplo, y si tenemos problemas de sobrepeso, a lo mejor nuestros pacientes no van a alcanzar el peso tan deseado. Los pacientes se sienten con más confianza en recibir asesoría nutricional y de actividad con profesionales de la salud que se encuentren en buen peso, ¿no? Entonces, aparte de que vamos a crear buenos hábitos en nuestros pacientes, y ellos nos van a seguir y vamos a ser modelos para nuestros pacientes, ¿no? Y la obesidad es una enfermedad biopsicosocial con causas y consecuencias biopsicosociales. Y el manejo y prevención deben de ser de la misma manera. No podemos limitarnos únicamente a nuestra especialidad. Por eso mencionaba que los equipos deben de ser interdisciplinarios, médicos, nutricionistas, psicólogos, entrenadores, para poder trabajar mejor con nuestro paciente. Debemos de ser educadores y guías y dar la herramienta al paciente para que obtenga el control en su vida y encuentre un equilibrio. Y como conclusión,
La intervención nutricional es fundamental en el cuidado postoperatorio del paciente con cirugía bariátrica. Antes, los médicos decían, después de una cirugía bariátrica, usted puede comer de todo, pero en poquita cantidad. Hoy vemos que esa teoría ha fracasado, que nuestro paciente puede comer todo lo saludable, todo lo rico, todo lo adecuado para su salud. La función del nutricionista no es solo cuidar del peso del paciente, sino también prevenir las posibles deficiencias nutricionales de nuestro paciente. No solo nos enfoquemos en el peso, en paciente bariátrico, sino también ver todo lo referente a prevenir las deficiencias nutricionales. Y que nuestro paciente sepa que la comida no es el enemigo, que la comida es el mejor aliado que puede tener para cuidar su salud y mantener su peso adecuado. Muchísimas gracias por su atención y aquí pues les quiero dejar una foto, una foto mía con mi esposo. Yo en el mes de enero me casé, por esa razón me vine a vivir aquí a Estados Unidos y la verdad es que él me motiva bastante a hacer ejercicio, ¿no? A mí toda la vida me ha gustado cuidar mi salud, la alimentación, pero me faltaba un poquito el aspecto del ejercicio y pues bueno, como les dije, siempre es bueno buscar a alguien, un amigo, una amiga, el esposo, la esposa, un hijo, alguien con quien practicar ejercicios, porque acompañados es siempre mucho mejor. Y aquí les dejo mis datos, está mi correo electrónico, mi Instagram, mi Facebook, WhatsApp, y a todos aquellos que entren a mi Instagram o a mi Facebook, me dejen un hola, estuve viéndote en la conferencia en ANE, tengo un programa de 8 hábitos saludables que me gustaría compartir con ustedes, un programita bien bonito, práctico, sencillo, que podemos compartir con los pacientes, ¿no? Entonces, me gustaría compartirlos con ustedes también. Bueno. Okay. Muchas gracias, Carla, por todo tu aporte. Tengo solo una pregunta adicional. En este tipo de pacientes, pasado el año, ¿cuáles serían las dificultades desde el marco nutricional con las que tú más te has encontrado? ¿Cuáles son las dificultades nutricionales más frecuentes? Ya. Que los pacientes siguen con los malos hábitos en cuanto a los horarios de comida, a los horarios, y porque estaban bien desordenados con su forma de alimentar. Generalmente un paciente obeso no desayuna y todo el día se la pasa picando, y en la noche cuando llega a su casa, ¿cómo es la cena? Bien abundante, ¿no? Es más que un almuerzo. Entonces, llegar a eso, a que nuestro paciente tenga los horarios fijos, que debe de comer cada 3 horas y comida de calidad. Y siempre el paciente bariátrico es bien importante, el primer grupo que tenemos que controlar es la proteína. Entonces, darle un listado de alimentos altos en proteína, de origen animal y de origen vegetal, y las cantidades para que ellos sepan. Ya los carbohidratos y las grasas se cuidan solas, pero siempre es bien importante la proteína vegetal y la proteína animal. Darles una lista con las porciones, las cantidades, para prevenir pérdida de masa muscular. Y trabajar mucho con los horarios. Y con las aplicaciones en el celular, ellos pueden tener sus horarios. Eso es muy bueno, les ayuda bastante. Ok, Carla, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este enlace. También se les agradece y se les invita para el día de mañana. Tendremos una ponencia con la colega de Argentina, Rosana López, quien nos hablará sobre prescripción del ejercicio físico en pacientes con enfermedades crónicas. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao. Ajá.